esa música. Can, can. Y entonces yo le digo, yo no pensé que ibas a aprender a remar, pero ya lo estás remando. Hola, ingeniero Eduardo Estrella, candidato a senador de Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista. Hola Giselle, más bien darte las gracias a ti por darme esta oportunidad de compartir contigo y todos tus seguidores. Bueno, nosotros no tenemos un par de preguntas así bien rapiditas, Eduardo. Si usted tuviera que elegir entre el plátano y la yuca, ¿cuál elegiría? Entre los dos. Los dos. Los dos, porque pero el plátano a mí me encanta, ¿eh? El plátano yo te diría que dentro de los tubérculos que me llaman de comer en la mañana es mi favorito. Pero también me gusta la yuca, me gusta la batata, me Un hombre gusta de víveres. de víveres, me gusta el ñame, o sea, muchas cosas así hervidas, no fritas. Y yo la verdad que disfruto un buen desayuno. ¿Merengue o bolero? Las dos cosas depende con quién. Pero me encanta bailar. Ok. Me encanta bailar. Un O sea, bailarín. un bailarín. A mí me gusta ¿Y con quién la baila el música, merengue? la salsa, me gusta todo. ¿Con quién baila el merengue y con quién baila el bolero? Bueno, yo el bolero con mi esposa, ya tú sabes, Claro. yo soy un hombre, cuando era soltero ya era otra cosa, tú ves, pero también Arely baila muy bien y el merengue también, hacemos muy buena pareja bailando. ¿Una Coca-Colita bien fría o un jugo de chinola? Chinola. Yo normalmente los refrescos hace muchos años Que lo dijo. que lo he dejado, si no lo tomo. Si Ok. tengo que tomarme un día, me lo tomo, pero los jugos naturales me gustan más. ¿Lugar favorito de Santiago? ¿Qué te digo? Varios. Ahí me tomaste fuera de base. O sea, Santiago lo disfruto, mi provincia, lugares de la ciudad, supongo, la zona por donde está Casa de Arte, es muy bonito ahí, Sí. en la calle, o sea, trae un recuerdo así colonial, tú ves. Es muy bonito, pero también, Benito Monción, pero también muchos lugares de la provincia, de la sierra, tú ves, o sea, la naturaleza. San José de las Matas. San José de las Matas a mí me encanta, tuve por Jánico, disfrutar esos paisajes a mí me encanta. Excelente. Yo lo disfruto mucho, yo disfruto mi provincia y disfruto mi país. Entrando en temas más serios, en tema de la política, la última vez que usted que estuvo en campaña fue en 1994, ¿correcto? Usted fue senador de 1994 a 1998, hace ya más de 20 años. Para las personas que no lo conocen, ¿qué hizo en ese cuatrenio como senador por Santiago? Sí, la más de corrido, yo hice campaña luego como candidato presidencial en el 2012, 2010, pero ¿qué hice como senador en ese momento? Mira, darle primero seguimiento a muchas de las obras, los presupuestos que yo venía haciendo en Santiago como ministro de Obras Públicas. Es decir, como fui antes de senador, ministro de Obras Públicas, pues tú sabes, tuve la oportunidad, tal vez con el presidente Balaguer, construir, y puedo decir que en mi gestión se hizo el teatro, el Palacio de Justicia, la carrera General López, los proyectos habitacionales, los puentes de la otra banda, el Exilio Pepín, y muchos proyectos en la zona. Entonces eso me dio la oportunidad de algunos que no estaban, vamos a decir, concluidos como senador, darle seguimiento, lo mismo del Palacio de Justicia, el Teatro de Santiago, traer obras que yo decía que eran necesarias para la colectividad de Santiago. O sea, en su momento, lo que yo soy, la funeraria de Sabica, logré que mi gestión como senador hice la impronta de conseguirle los terrenos, que INAVI construyera aquí. Todo vino por una modificación de la ley en ese momento. Conseguir lo que es hoy el lugar donde está la Escuela de Bellas Artes, en la Juan Pablo Duarte, que ellos tenían un lugar muy inapropiado por la 30 de marzo, con mucho ruido, un edificio viejo que se caía. Sí. Ellos se me acercaron como senador y logré que... Entonces, ingeniero al fin, infraestructura... pero como te digo, la vocación de estar con la gente. En la parte legislativa, supongo, se me acercó en su momento todo lo que fue la Federación de Comerciantes. Había algo en la ley que era la patenta, que se llamaba, que era algo que estrangulaba mucho el desenvolvimiento del comercio. Yo logré por una ley que se derogara la patenta de los comercios. Yo fui el autor de la ley del envejeciente. Que le está dando seguimiento. Que le estoy dando seguimiento, que no se ha puesto en vigencia en más de un 30%. Nadie la conoce, ¿de qué se trata? No la conoce, el gobierno no le ha interesado. Es
Es una ley donde se le da cierto trato especial a las personas ya que han pasado a mayor edad, que le han servido toda su vida al país. Inclusive lleva un carnet de exoneración, o sea, que tú con eso, con ese carnet podrías ir al teatro y no te cobren la presentación un 50%. Si te montas en un transporte público, también tienen que limitarte el cobro o no cobrarte. Inclusive en Panamá, que fue uno de los modelos que yo tomé, si tú llevas a una persona de mayor edad, tu suegro, tus padres, a comer, la más pagan el 70% de la comida de los envejecientes, o sea, se les exonera un 30%, no importa qué restaurante sea. Entonces es una ley que viene a darle cierta ventaja y lógicamente de la seguridad social, asegurarle su seguro de salud, pero no se le ha dado mucha y hay que adaptarla a la nueva ley de seguridad social que salió luego de la promulgación de esa ley. Cuando fui legislador en ese momento, tuve que ver mucho con la ley de educación que se aprobó, o sea, lo que es hoy la ley de educación del 4%, cuando se aprobó esa ley fue la gestión de nosotros como senador. Y la propia doña Milagro Ortiz Bosch, que era compañera de Senado en esa ocasión, siempre ha dicho que si esa ley hoy existe, en parte tuvo que ver mucho a mi intervención para que esa ley se aprobara. También en su momento había muchos problemas con los pasajes aéreos, las agencias de viaje estaban prácticamente quebrando porque la gente compraba el pasaje fuera. Y yo logré que se modificara la ley que reducirle los impuestos a los pasajes aéreos. Se redujo en ese momento en gran cantidad, se dinamizó la venta de boletos aéreos aquí. Sin embargo, tristemente, después que yo salí del Senado con el tiempo, volvieron eso en una modificación del Código Tributario y le dieron para atrás. Entonces, por eso hoy tú que viajas y todos los jóvenes, que los pasajes aéreos aquí son tan caros. ¿Sería una reducción de los impuestos? De los impuestos a los pasajes para ponerlo a nivel internacional. Y te pongo un ejemplo. Si cualquier persona que va a China, yo pongo muchos ejemplos, ¿qué hace hoy en día? Que compre el pasaje de aquí a Nueva York y entonces Nueva York compra de Nueva York a China para pagar menos impuestos. Si tú le redujeras los impuestos, la gente lo compra desde aquí. Te pongo un ejemplo. En un momento dado, una persona que iba a viajar a Barcelona vía Miami, compró el pasaje de aquí a Miami. Y Miami es 2 horas de vuelo. Y compró un pasaje de Miami a Barcelona que son 9 horas de vuelo. El pasaje de Miami a Barcelona era más barato que el de aquí a Miami. Entonces yo creo que eso no ayuda primero a los dominicanos que viven fuera a venir más a su país y no ayuda tampoco a incentivar el turismo. Claro. Y en este momento es tan importante eso. Debido a la creciente apatía política, Eduardo, muchas personas dicen que el que se mete en política se vuelve corrupto. Usted tiene una hoja política, una carrera que en el imaginario político nacional es impoluta, que no hay ningún cargo de corrupción en su contra. Entonces, ¿qué usted diría con respecto a esta afirmación de que cuando uno se mete en política, uno se vuelve corrupto por cosas del sistema, ni siquiera de uno mismo? No, mira, yo me gusta trabajar mucho en política con los jóvenes. Ahora mismo tengo un gran apoyo de los jóvenes, nos están acompañando en los recorridos. Ojalá que tú nos puedas acompañar en algún recorrido que demos para que vea cómo es la temática, es muy interesante. Y yo el llamado que le hago a los jóvenes es que participen en política. Es como en todas las profesiones. Tú ves ingenieros que no son serios y otros que son serios. Tú ves abogados también se da, tú ves médicos. Pero tú no puedes decir que la carrera médica es mala porque algún médico no la practique. Entonces en la política, yo le he dicho, a mí me dieron la oportunidad como joven de participar en la política y confiaron en mí. Y yo a mi generación no le hice quedar mal, o sea, en el sentido, yo fui a los 33 años subsecretario de Obras Públicas, a los 37 fui director de INAPA, a los 38 fui ministro de Obras Públicas, a los 41 fui senador. Y yo digo, yo gracias a Dios pasé por la administración pública sin mancharme, haciéndolo bien. ¿Y qué diferencia? Entonces yo por eso digo a la juventud, no, se puede, todo es la persona. No es verdad que usted por un sistema lo haya, no, eso no es verdad. Si usted tiene una formación, si usted tiene una decisión, si usted tiene un compromiso de servicio con su país,
eso, y una formación familiar, eso pesa a la hora de la hora más. Y yo te puedo decir que he conocido en la política mucha gente seria. ¿Es común la oferta a corrupción? Durante su tiempo como funcionario de Balaguer y como senador, ¿le ofrecieron muchas veces hacer...? Mira, yo te puedo decir que conmigo, vamos a decir la palabra, se equivocó poca gente. O sea, no, ya tal vez tenía la fama de decirle, mira, a ese hombre no le ofrezca, a ese hombre no se le acerque, no le vaya a proponer cosas mal hechas. Y eso también se divulga, como se divulga también en la población el que es corrupto. También el que tiene una hoja de servicio estuvo impoluta. Yo siempre hago la anécdota que me pasó una vez con una contratista que como una forma de halagarme, recuerdo que me regalaron para una Navidad, creo que fue una cartera. Okay. Y yo, por una cosa de detalle, que se dice que uno debe tratar de abrir el regalo delante de la persona, lo abrí y para mi sorpresa, la cartera estaba llena de dinero. Entonces yo también era dama, muy buena contratista, te quiero decir, muy buena contratista, que no tenía por qué hacerlo. Y yo entré en el momento, yo digo, después decía yo, bueno, si hubiera sido un hombre lo tiro por una ventana, pero ella la vi que lo hicieron no por, qué sé yo, por hacerme daño. Y yo lo que hice fue, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, tenga lo que está dentro de la cartera, okay, y déjenme la cartera y yo se la acepto. Me gustó la cartera, pero el dinero pero el dinero, entonces no la quise en ese momento hacer sentir mal. Le devolví lo que contenía toda la caja y la cartera y me quedé con el presente de la cartera como un gesto. Le dije, no tenían por qué hacer eso. Le agradezco la cartera. Mira, la mía no servía, saqué la mía que ya estaba media dañada. O sea que terminó en buenos términos. Terminamos en buenos términos, pero fue una muestra y una señal y un mensaje y eso también corría. Sí. Ya todo el mundo decía después, miren, no se equivoquen con ese hombre. Entonces yo, gracias a Dios, tuve una carrera igual en el Senado. Si nos adelantamos al 2008, usted sale del Partido Reformista Social Cristiano, que fue un partido en el cual usted militó los primeros años de su carrera política. Usted sale de un partido mayoritario que tiene todos los beneficios por ley de recibir mucho dinero de la Junta Central Electoral y un partido mayoritario que conoce la República Dominicana completa. ¿Qué puede llevar a una persona a pasar de un partido mayoritario a crear uno nuevo como Dominicanos por el Cambio en esa época, que es un partido minoritario con todas, con el sistema electoral dominicano que no es favorable? Bueno, en ese momento porque conmigo no comulgaba lo que yo entendía que ya era el accionar político, yo más bien me consideraba siempre un balaguerista, o sea, ya había pasado, ya había fallecido el presidente Balaguer, se habían cambiado muchas formas o maneras de hacer la política que yo no compartía en ese momento, entonces yo entendí que lo mejor era coger un camino independiente aparte y formamos una organización en el 2010 que es el Partido Dominicano por el Cambio, en el cual yo me siento muy satisfecho de pertenecer, de compartir con muchos jóvenes que han venido de diferentes agrupaciones y muchos apolíticos que no son políticos. Uh-huh. Y yo diría que convivimos también de manera transparente y como una gran familia. Yo invito mucho, sobre todo a las mujeres y a la juventud, a que ingrese a la política y a que participe. ¿Usted cree que en República Dominicana, en el escenario político electoral, es posible que un partido minoritario se convierta en algún momento en un partido mayoritario? No. Con la ley electoral y de partidos que tenemos hoy día. La ley electoral no es equitativa. No, indudablemente, y yo lo dije en su momento, después de tantos años esperando esa ley fue un mamotreto, al final de cuentas. O sea, lo que se sacó fue algo abajo de la manga, se quiso hacer la carrera cambiando artículos, que al final de cuentas hay artículos que se contradicen, porque lo modificaron en un lado. Y que son inconstitucionales. Lo modificaron en un lado y en otro no. Y esa ley ha traído muchos problemas y es de las leyes que hay que modificar en el Congreso y adaptarlo y ponerle una participación igualitaria a todos los partidos políticos. ¿Usted se comprometería con eso en el Senado? Indudablemente.
porque nosotros, inclusive como dominicanos por el cambio, hemos sido de los grandes afectados. Y yo creo que siempre las leyes, no importa que sean de partido político o ley electoral, las leyes deben ser hechas para que se trate de manera igualitaria a todos y a todas. Y esa es una ley completamente injusta, sobre todo para los partidos emergentes, y yo creo que hay que modificarla. Sí. Durante esta época como oposición que usted ha tenido, han pasado, como decíamos, 20 años, y uno puede a veces hasta desmotivarse. ¿Usted alguna vez dudó de su capacidad de llegar al poder como candidato presidencial en el 2008? Luego, usted fue candidato presidencial en el 2012. Correcto, sí, y en el 2008. Sí. ¿Usted se cuestionó durante este periodo como oposición? No, indudablemente. Yo creo que he hecho mi papel como oposición. Circunstancias, el momento, no han permitido que fuera presidente de la República. Creo que me he formado en política y tengo la capacidad. Y lo que sobre todo, en mí prima una hoja de servicio. Tuve mucha gente que me dice, pero tú luego de ser candidato a la presidencia, ahora ¿cómo tú accedes a ser candidato a senador otra vez? Mucha gente se pregunta eso. Se pregunta eso. Y yo digo, ¿por qué? Porque se acercaron a mí varios sectores de la sociedad civil en Santo Domingo, en el país, de los partidos, supongo en su momento el PRM, toda la dirección nacional a nivel nacional. Se acercó y me plantearon que el momento ameritaba una cierta unificación de la oposición y que no debiera haber un mensaje solamente de unificación de partidos, sino también como compromiso de figuras, y que se entendía que era bueno que yo asumiera algún rol de participación directa en las elecciones. Hablemos de esa alianza. Usted fue un ferviente opositor del PRD y del PLD durante muchísimos años, considerando los partidos corruptos, ligados al narcotráfico, alta delincuencia, etcétera. Nosotros sabemos que el PRM adopta gran parte de la estructura partidaria del PRD y de los militantes. Entonces nos hace preguntarnos, ¿por qué la alianza con el PRM? ¿Por qué ahora y en este momento? Es que mira, es que el país son las circunstancias en la persona. Tú no puedes decir que Luis Abinader es una persona corrupta. Tú no puedes decir que Farideh Fadul es una persona corrupta. Tú no puedes decir que Milagro Ortiz Bosch, que militó ahí, es una persona. O sea, yo creo también mucho en la persona y en las circunstancias. Y hay toda una generación de personas, de gente que están participando en política en diferentes partidos políticos. Hoy en el PLD hay gente seria. Lo que pasa es que lamentablemente lo que está manejando es una cúpula, como yo digo, una logia, que es un comité político que ha llevado el país donde lo ha llevado. Pero tú te encuentras aquí en Santiago, en la calle, gente PLDista que tú dices, eso es una persona seria y que puede desempeñar cualquier función pública. Y fíjate, por eso yo he dicho, yo voy al Senado de la República, si tengo el voto favorable de los santiagueros y con la ayuda de Dios y las santiagueras, voy a concertar, no a confrontar. Yo creo que el país requiere de una gran concertación. En muchos momentos durante estos años se habló de la necesidad de juicio político porque se creaban situaciones en donde habían funcionarios públicos, congresistas involucrados en casos internacionales como los que usted menciona, Odebrecht, pero no hubo iniciativa en el Congreso y el Senado estaba controlado por un partido. ¿Qué tiene que suceder en el Congreso para fiscalizar el ejercicio político de los senadores y de los diputados? Mira, lo primero, yo parto, dice, de que todo funcionario público tiene que estar sometido a la transparencia administrativa. Si Luis Abinader va a la presidencia y eso es lo que él quiere, es ser transparente, es rendir cuenta. Si yo voy al Senado, debo rendir cuenta. Si una gente va como ministro, debe rendir cuenta. Si es un alcalde, tiene que rendir cuenta, porque nosotros no debemos a los votantes. ¿Quién es que da el dinero del presupuesto? Es el contribuyente. Entonces, al contribuyente, al que paga, que es el que paga, no al que le dan, porque le han querido una política clientelista de que le dan, no, el contribuyente es el que paga, hay que rendirle cuenta. Entonces, el Congreso, uno de sus papeles es dar seguimiento y fiscalizar.
y yo digo, supongo, en Santiago hay un ejemplo que no es el mejor ejemplo, que es la reconstrucción del Hospital Cabral Ibáez. Tiene 7 años asignándosele dinero en el presupuesto. Y yo te pregunto, ¿tú sabes de andar rendido cuenta cómo se ha gastado, en qué se ha gastado, por qué no se ha terminado? Es un barril sin fondo. Y yo uso mucho la expresión que digo, dale la vuelta a Cabral Ibáez y dime cuál es su entrada principal. Hablando de campaña, los tiempos de hacer campaña y la política ha cambiado bastante. Antes se hacían unos mítines políticos enormes y la supervivencia, pensamos, de los partidos va a depender de su capacidad de saber utilizar la tecnología, por ejemplo, y de hacer algo que parece casi imposible, Eduardo, que es convencer a los jóvenes, como tú decías anteriormente, de que entren a la política. En sus redes sociales lo veo muy acompañado de jóvenes en todos sus recorridos que está haciendo. Y me pregunto, ¿ha habido un cambio de estrategia premeditada de parte de usted en su campaña para incluir a los jóvenes? No, te decía, no premeditada, te decía, a mí me ha gustado siempre trabajar con jóvenes, ¿ves? Y con mujeres. Cuando yo fui funcionario en obra pública, la mayoría de las posiciones importantes las tenían mujeres. Siempre me ha gustado trabajar. Y con la juventud. Desde que estuve en el Partido Reformista trabajaba mucho con los jóvenes. Y siempre me ha gustado porque lo veo más sano, más transparente, tuve más ruido. Y darle oportunidad, porque yo me veo en mi espejo. Yo digo, si a mí me dieron oportunidad como joven, yo creo que la juventud merece oportunidad. Y pide oportunidad, y pide espacio. Yo entiendo que hay un gran flagelo en la parte de la democracia, quizás interna de los partidos y de la incorporación de los jóvenes, porque antes se estudiaba política en los partidos. Ahora quizás haya incorporación sin necesariamente enseñar visiones políticas, visión de Estado. A los jóvenes que se incorporan a Dominicanos por el Cambio, ¿estudian política? Sí, mira, esa es una de las partes. Nosotros nos agarró, como dice ya todo el proceso tuve de la campaña, pero precisamente estábamos en la etapa de creando una escuela de formación política, que uno de los propósitos que tenemos al pasar las elecciones es abrir la escuela para que participen jóvenes, no solamente de Dominicanos por el Cambio, sino los jóvenes que quieran. Estamos haciendo todo un penso de los cursos que vamos a dar para que participen. Yo creo que es importante. Pero te voy a decir, en su momento los regidores que salieron de nosotros, que nosotros hacíamos, darle entrenamiento sobre política, suministrar lo que es la ley municipal, las leyes de transparencia, ¿tú entiendes? Para que conozcan lo que es un presupuesto participativo. O sea, hay que orientarlo, darle herramientas, no solamente exigirles, sino darle herramientas para que puedan hacer una gran labor. Y entonces yo creo mucho en la formación, en la formación de que el joven se forme, se oriente, se entusiasme, tome participación. Sí. Y nosotros estamos comprometidos con eso. Y como senador, si llega a ganar el próximo 5 de julio, ¿cómo va a incorporar a los jóvenes tanto en su agenda como en su equipo? No solo de forma nominal, pero de forma sustancial. Trabajar con ellos. Mira, yo he dicho, hay jóvenes que ya me han planteado diferentes proyectos que tienen, algunos sobre el aspecto de la cultura. Y yo les he dicho ya, mira, de que pasemos en la transición, nos vamos a juntar para trabajar en ese proyecto. Hay jóvenes aquí de Federación de UDESA que me plantearon estos días la parte de la modificación de la ley de deporte. Ya yo me comprometí con ellos a que trabajemos eso y hacer una propuesta en común. ¿Tú ves? Cuando yo te hablé ahorita de la ley del envejeciente, yo no soy un especialista en envejeciente. ¿Qué yo hice? Yo me codié de todos los sectores de Santo Domingo en su momento que manejan y tienen que ver con el tratamiento de los envejecientes. Y con ellos formulé la ley. Yo lo que fui es un canal de someter la ley. En otros países, ingeniero, la compra de votos es considerada un fraude. Inclusive en países tan cercanos como Colombia, la Fiscalía tiene sometida una investigación al presidente Iván Duque por supuesta compra de votos en el norte de Colombia. En nuestro país la compra de votos está totalmente normalizada. En una campaña de senador de Eduardo Estrella, ¿se compra voluntades? Bueno, tú dijiste que la compra de votos está normalizada.
para lo que utilizan el sistema de corrupción administrativa. Para ellos siempre ha estado normalizada. Para lo que hacemos la política de una manera transparente, clara, y llevando propuestas y llevando licitación, no utilizamos ese método. Si hay una señora... Yo no creo en la compra de votos. Yo no creo en la compra de voluntades. Inclusive yo llevo el mensaje, yo siempre llevo el mensaje que le digo a la gente cuando yo a veces le digo a una señora, mire, ¿cuántos años usted tiene? Mire, 80. Y usted trabajó tantos años en la vida pública. Y yo le digo, mire, cuando usted le van a traer 100 bloques, o 10 fundas de cemento, o 10 hojas de zinc, tómela, porque eso no es de ellos. Ahora usted no tiene por qué agradecerle, porque el servicio que usted le ha dado al país en su vida, el país le debiera devolver, la administración pública, una vivienda, no 10 fundas de cemento. O sea, usted se ha ganado con su hoja de servicio y su trabajo haber tenido una vivienda propia por su servicio que usted le ha dado al país. Entonces usted no tiene por qué agradecer eso. Que esa era mi siguiente pregunta. Cuando ustedes salen mano a mano, me imagino la cantidad de personas que le dicen, Eduardo, constrúyeme mi casita, Eduardo, tengo mi hermano enfermo. A todas esas personas que le piden cosas porque lo ve como político, persona que va a ostentar un cargo de poder, ¿cómo usted les responde? ¿Le dice que no? ¿O le dice...? Mira, si no tengo, hay necesidades que a veces tú si andas con algo de dinero, tú dices, oye, pues una realidad que tú ves de verdad una gente que está, tú dices, si tengo algo, oye, y puedo contribuir, pero no hacerlo porque te dé tu voto. Sí. ¿Tú entiendes? Ni decirle, dime dónde tú vives y tú tienes que votar por mí, ¿tú entiendes? Si está, o sea, hay gente ahora mismo que me han dicho, amigo, mira, Eduardo, yo tengo forma de conseguir una mascarilla, suponiendo en estos días en Licey para nebulizar, me trajeron unos amigos, me gustaría ir a algunos sitios. Entonces fuimos a algunos lugares y dimos esa mascarilla, pero a centros que asistenciales, como Cáritas, como orfanatos, como hospitales. Pero tú se te la estás dando a la dirección de eso. Ellos la van a utilizar en quien de verdad lo necesite. Entonces, sin bandería política. Y esa es la idea, cuando tú una cosa que sea para la comunidad, pero lo ideal o lo que tenemos que trabajar a futuro es que haya un acceso universal a la seguridad social, que un dominicano para hacerse una receta no tenga que ir donde un político. ¿Tú ves? Sí. O sea, ya que haya un acceso igualitario a la, por eso yo estoy hablando de la ley de modificación a la seguridad social, sí. Que tú tengas medicina barata, acceso. Tú vas y tú que has vivido fuera y has viajado fuera, uno de los países donde la medicina es más cara es República Dominicana. Sí. Tú vas a España, tú vas a México, tú vas a cualquier país de eso y la medicina es mucho más barata que aquí. Hablando de salud, nosotros tenemos una situación en República Dominicana con la pandemia que bueno, ya todo el mundo conoce, pero que además de la pandemia nosotros tenemos unas elecciones pautadas para julio 5. En el Senado hace 2 días se estuvo discutiendo la extensión del estado de emergencia y el país parece que está dividido en los que piensan que se debe de extender para poder cuidar la salud de todos y todas las ciudadanos y está dividido entre los que piensan que es una maniobra más del gobierno para concentrar todo el poder en el presidente. Si usted estuviera sentado en el Senado, y quiero leer lo que dijo Julio César Valentín, que es el candidato por el partido oficialista también de Santiago, él dijo en la Cámara del Senado, la libre circulación en las noches y la apertura de negocios es una amenaza seria y un asesinato colectivo. ¿Cuál es su posición sobre este tema de la extensión del estado de emergencia y si estuviera en el Senado, cómo hubiese votado? Yo hubiese votado no prohibiendo que eso ya se siga haciendo. Yo me inscribo dentro del sector que dice que ya son medidas más políticas y que lamentablemente está creando la desconfianza del pueblo dominicano. Mira, quien te habla en su momento, yo dije, debieron haber paralizado el país, o sea, un toque queda total, 24 horas, pon tus 10 días para romper la pandemia. Y el Estado no lo quiso hacer. ¿Cuál era el momento más propicio para eso? Desde el 3 de abril al 13, más o menos así que fue, desde el viernes antes de Semana Santa, aprovechando Semana Santa, hasta el lunes de resurrección, que tú lo que económicamente paralizaba el país era 3 días, lunes, martes y miércoles santo. El gobierno no lo quiso hacer. Entonces ahora yo te pregunto en este estado, ¿qué hace que a ti te pueda tú contagiarte con el virus a las 9 de la noche y no a las 5 de la tarde?
¿Por qué hay que limitarte a ti que tú vayas a ver un familiar después de las 7 de la noche? ¿Por qué hubo que limitar el Día de las Madres a que la gente se desplazara en el país, gente que tenía 3 y 4 veces que no veía a su madre, y viniera y que dijera, ¿por qué el domingo tú tienes que encerrarte a las 5 de la tarde? Y a veces venir y comer con su familia y tener que irse porque vivía en otro pueblo lejano y no compartirse. ¿Cuál es la razón? Ahora, de noche contagian. Sin embargo, de noche ellos andan tumbando propaganda política y andando a la calle haciendo política y repartiendo cosas. La gente del Estado. Entonces ellos no se contagian. O sea, el contagio es para la población normal, no para los funcionarios del gobierno. Pero la gente tiene mucho temor de que haya borrón y cuenta nueva y de que si haya un cambio de gobierno con el candidato presidencial que encabeza la alianza opositora, de que, bueno, se olvide todo, de que digan, bueno, no va a haber ningún tipo de represalia. ¿Usted como senador sería vocero para que se enjuicie a funcionarios de este gobierno que incurrieron en los actos de corrupción que usted describe? Mira, tú usas una expresión, represalia. Yo nunca he creído en la represalia. ¿Tú ves? Y yo nunca he creído en persecución política. Pero yo he creído en régimen de consecuencia y en justicia. Entonces yo por eso abogo por un procurador independiente del Poder Ejecutivo, quien tiene que actuar en la justicia. Y el que lo ha hecho bien se puede sentir tranquilo. El que lo ha hecho mal, la justicia debe actuar. La Procuraduría debe actuar. La ciudadanía debe actuar. La ciudadanía. Si un ciudadano hace una denuncia, ¿cuál es la obligación del Ministerio Público? Investigar. ¿Y cuál debe ser la obligación de los jueces? Conocer en un juicio. Si usted es culpable, un juez independiente, usted sabe que lo van a sancionar. Si usted es inocente, usted va a tener la oportunidad de demostrar su inocencia en ese juicio y salir transparente. Es más, una persona que lo estén acusando y se siente que es inocente, debe decir, no, yo quiero que me hagan un juicio para yo tener la oportunidad de demostrar mi inocencia y yo salir transparente ante la opinión pública. Ahora, si usted ha hecho lo mal hecho, usted tiene que pagar por haber hecho lo mal hecho. O sea, por eso yo te digo, yo creo en un régimen de consecuencia y castigo en las sociedades organizadas, mundialmente, en Estados Unidos, en Francia, en España. Hay corrupción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que son países que tienen un sistema y unas leyes que cuando se detecta y se comete acto de corrupción, sabe que el que lo hace se castiga, sí, independientemente de quién sea. Don Eduardo, ¿usted se describiría, o si lo describen, estaría de acuerdo con que usted es un político conservador? ¿Usted piensa que usted es social y económicamente conservador? Bueno, yo digo, todo depende del cristal donde se mire, dependiendo qué es lo que se llama ser conservador. O sea, yo soy nacionalista, yo creo en la atención de la clase pobre, yo creo en la igualdad de la seguridad social, si eso es ser conservador, ¿entiendes? Por decir un ejemplo. En este tema del derecho de las mujeres y las 3 causales, ¿cómo votaría como senador? No, yo ahí soy pro vida. Yo soy pro vida. Yo siempre he dicho, yo respeto el que tiene otra concesión. Yo he dicho que ese es un tema, reconozco que es un tema muy neurálgico y de mucho debate en una sociedad. Estaría dispuesto que en un momento dado se hiciera lo que llama un plebiscito a nivel nacional, plebiscitariamente, para que la población vote de manera independiente, lo que entienda que más conviene. Pero yo particularmente como persona, como humano, como gente de familia, yo soy pro vida. Yo veo que usted es muy pro inversión del Estado, por ejemplo, pero al mismo tiempo en su agenda política tiene recortes de impuestos significativos. Entonces, tomando en cuenta que República Dominicana es un país con las presiones tributarias más bajas de Latinoamérica, luego de Guatemala, pienso que es el segundo, y que muchas personas están hablando que quizás no es un problema de la cantidad de impuestos, sino que nuestros impuestos, la mayoría se van a, no son impuestos a, por ejemplo, a la fortuna, son impuestos a bienes y servicios, son impuestos indirectos y tenemos un sistema que no es progresivo, es regresivo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mira, yo no creo en el Estado, yo creo también en la inversión pública privada, dependiendo del área que sea.
y una buena inversión pública privada y supervisada, o sea, que también no afecte el interés del Estado. Pero en las leyes, no, lo que pasa es que yo soy partidario de que los impuestos no sean altos, porque en la medida que tú haces impuestos altos, tú lo que provoca es la evasión fiscal. Y te digo, somos los impuestos a las empresas. Aquí hay un 27% en el impuesto a la ganancia de las empresas, pero en Estados Unidos es un 21%, lo han reducido. Otros países lo han reducido para dinamizar la economía. Rusia lo redujo en su momento, Brasil también lo redujo. Entonces, una empresa extranjera, si tú quieres la inversión extranjera, va a venir a instalarse a República Dominicana, donde en República Dominicana le ponen más impuestos por sus beneficios que en su propio país. Entonces, tú tienes que ser también competitivo con el nivel internacional. Si en Centroamérica le están dando facilidades a empresas para instalarse, tú también en un momento de competencia, y si tú lo que quieres es una política de crear empleo, de generar empleo, de generar oportunidades, tú no puedes. Entonces, por eso yo abogo porque los impuestos sean bajos. O sea, sería una reducción de impuestos a todos los niveles, incluyendo las grandes fortunas dominicanas. Pero que es lo que te digo, las ganancias de las empresas, pero como lo está haciendo Estados Unidos. Y no porque sea fortuna, o sea, el que hace un negocio, el que hace un negocio para ganar, lo hace aquí, lo hace en Estados Unidos, lo hace en Rusia, lo hace en China, y el que invierte es para tener beneficio. Entonces, tú como Estado, ¿qué tienes que hacer? No, tú tienes tu beneficio, tú tienes que pagar una parte de impuestos. Si tú ganaste, ahora, para tú ganar mucho, tú tienes que emplearme mucha gente. Yo como Estado lo que quiero es que tú me des oportunidad y me emplees gente. Y ese empleado va también a pagar impuestos y va a generar. Yo abogo por la extensión de la ley de frontera, que se renove para que se desarrolle la frontera y que se vayan a instalar. Si que tú a una empresa ya le quitas una serie de impuestos, qué bien. Ahora tú me vas a... ¿Cómo yo lo haría? Yo redujera los impuestos en base a la cantidad de empleo de la empresa que me creen. O sea, yo no le podría, no es lo mismo una empresa que en Dajabón te vaya a crear 10,000 empleos, 8,000 empleos, 5,000 empleos, que una que te cree 10 empleos. Y su visión de Estado de la asistencia social, aparte de lo que mencionábamos sobre la ley de seguridad social, todos los planes de asistencia social que son complementarios. Yo entiendo que sí. Son necesarios. Ir a una política que es lo ideal para cualquier país de pleno empleo. O sea, mientras más tú generes empleo, la gente ahora, siempre va a haber un segmento de la población, el envejeciente, ¿entiendes? El incapacitado físicamente que no pueda, por alguna incapacidad total o temporal, no pueda ejercer, tiene que tener, o sea, el Estado siempre tiene que tener un capítulo de beneficencia, pero eso también es al que lo necesita. No es al que simpatiza contigo políticamente. ¿Se disminuiría o se aumentaría el gasto en asistencia social en el próximo gobierno? ¿Cómo usted ve que sea necesario? Mira, en este momento yo entiendo que hay que aumentarlo en la medida de la crisis que nos están dejando en el país. Ahora, aunque regularmente después se vaya, mientras tú dinamizas la economía. O sea, tú tienes que crear ahora mismo renglones. Y entre eso, yo abogo por el renglón de la construcción, que es normalmente uno de los que genera empleo más rápidamente en el sistema, pero en la construcción, en el aspecto de viviendas económicas para la clase pobre. Y que también esas viviendas no se concentren en grandes proyectos, sino en proyectos diseminados. No es hacer 10,000 viviendas en Santiago, en un sector. No, yo creo, vamos a llevarle 300 a San José de las Matas, 200 a Jánico, a Villa González, a Navarrete, a La Canela, a Los Cocos, a Licey, a Canca, a Puñal, a Baitoa. Si tú le creas vivienda a todos esos sectores, también en cada sector se genera empleo. Los jóvenes estamos totalmente concentrados en progresar hacia un sistema de vivir mucho más sostenible que el que tenemos ahora mismo. Nosotros tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que lamentablemente apoya los aguacates en las zonas y en las áreas protegidas. Usted como senador, ¿con qué se compromete en cuanto a medio ambiente? En la defensa del medio ambiente. Seré un vigilante de la sierra, de que no haya una deforestación indiscriminada. Seré un portavoz con la gente de la sierra para denunciar cuando haya que denunciar, no importa quién lo haga.
O sea, yo creo en la preservación del medio ambiente. Yo creo que tenemos que buscarle una solución a todos los vertederos. Inclusive cuando hay intereses económicos de por medio. El que el mayor interés es el interés de la gran mayoría, el interés de la nación. O sea, el interés de la nación. Óyeme, hasta para los intereses económicos, todo el que pueda tener dinero y quiere hacer algo, tiene familiar y no quiere que se le contamine, y quiere tener agua, tenemos que preservar el agua. Hay una ley de agua que tiene 15 años en el Congreso y no sale. El 70 y pico % del agua del país no se está utilizando y llega directamente al mar. Como te decía, tenemos que controlar el problema de la contaminación de los vertederos. El uso de plásticos. Cada vez que el vertedero de Tamboril se prende, por decir un ejemplo, tú puedes estar en donde sea, en una zona de Santiago, en Camp David, con turistas, y tú ves cómo sube un humareda y contamina a todo el mundo. Lógicamente, un manejo adecuado del medio ambiente. Tú puedes decir una zona, no. ¿En qué zona se puede explotar? ¿En qué zona no se puede explotar? ¿Cómo se puede explotar? ¿Cómo se regula? Tú tienes una finca energética, tú estás produciendo un tipo de madera para corte, bueno, pues eso tiene que tener una regulación, no que no lo haya, pero todo tiene que ser regulado. Ahora hay zonas que son pulmones ambientales, que hay que preservarlos. ¿Qué se debe hacer con el plástico de un solo uso? El foam, por ejemplo, que fue uno de los problemas que hubo con la ley de residuos sólidos, porque había muchos intereses de por medio. Ya cada vez tú lo sabes que es una prioridad mundial, cada vez hay que ir erradicando el plástico. Si bien en su momento, hace 30 años, 40 años, nos vendían el plástico como la solución mundial en lugar del vidrio, en ese aspecto hemos vuelto a la parte de usar el cristal, de usar el vidrio como manera más sana. Y yo creo que tiene que haber toda una política de ir erradicando los plásticos y la contaminación. Últimas reflexiones. ¿Por qué usted? ¿Por qué debemos de elegirle a usted y no al otro candidato senatorial que se presenta y que aparentemente es una pelea bastante reñida? ¿Por qué usted y no otra persona? Mira, lo primero, tú hablas de reñida, nos sentimos muy bien en las encuestas hasta ahora, en todo lo que nos ha dado. Llevamos más de 12, 13, 14 puntos encima. Vamos a tener una alianza de 16 partidos, todo muy favorable hacia nosotros. Pero cuando tú me dices por qué yo, porque, como te digo, se ha asumido como una candidatura no solo de los 16 partidos, sino una candidatura de Santiago, de los jóvenes. Santiago está demandando en este momento, como te digo, alguien que dé la cara en el Senado por la provincia. Y alguien que vaya con la política de concertar, como te digo, no de confrontar y de relanzar a Santiago. Yo trabajaré desde las manos de todos los sectores de Santiago, sectores deportivos, sectores culturales, sectores empresariales, para trabajar por el bien de mi ciudad y del país. Yo soy optimista, yo creo en el futuro del país. Estamos pasando una crisis, hemos pasado crisis peores, pero a Santiago tenemos que relanzarlo. Excelente. Solamente me resta desearle la mejor de la suerte en el resto de la campaña, queda menos de un mes. Así que mucha fuerza, mucha energía para terminar la carrera. Y agradecerle desde el meeting por aceptar y a unirse a esta conversación. Muchísimas gracias. Y te felicito a ti. Da muy buena entrevista, de verdad que sí. Está temas muy puntuales, muy específicos, muy interesantes. Y me ha dado mucho agrado de poder compartir contigo esta entrevista.